Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos. Aquí todo el mundo me reclama que qué ha pasado. Ahí, como habíamos dicho hace algunos días, algunas situaciones de carácter personal nos han tenido un poquito fuera del escenario. Ahí andaban hasta con un chisme que era seguro que teníamos un pleito Rolando y yo, y además hoy Rolando no viene. Quiero aclarar que la relación ahí es sólida, hermanos, así que ahí no hay ninguna diferencia. Además, Glenn, yo necesito por ahí que ahora busquemos un poquito un feliz cumpleaños, porque tenemos uno que, si no lo digo, tenemos serios problemas en Alajuela. Oiga esto, seriosísimos problemas en Alajuela. Hoy está cumpliendo años la verdadera patrona de Alajuela, la que le jala el aire a Rolando González, ¿verdad? La que lo maneja de verdad. Lo demás es pura paja, ¿verdad? O sea, quien controla a don Rolando, yo no puedo controlar a don Rolando, la controla doña Dinora Barquero, que hoy está cumpliendo años, así que un abrazote, un besote a Dinora, que además fue nuestra primera llamada telefónica de este programa, de esta segunda etapa, y creo que en la primera etapa también, así que a Dinora, un abrazote. Sí, bueno, Dinora, ya donde estén, un abrazo muy grande y muy cálido. Hoy vamos, Glenn sabe que yo aquí hago los enredos del mundo, así que nos vamos con tiro al blanco desde ya, no sé hasta cuándo terminamos, porque el tiro al blanco lo voy a hacer con el invitado, así que va a estar en el fuego cruzado. Aquí vamos directo, así que vamos con tiro al blanco y ahí arrancamos. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, amigas y amigos, hoy hemos invitado a una persona muy especial. Es un académico muy sólido, un investigador, un consultor internacional, que además, como le decía ahora a los amigos aquí del deporte, Rolando González y yo somos pichones a la par de lo ortigoso que es don Manuel Argüello, un querido amigo. Ustedes búsquenlo ahí en Facebook y se van a dar cuenta, uno no sabe ni de qué partido político es, ni de qué equipo de fútbol es, porque le arrea a todo mundo, ¿verdad? Lo único que sé es que dice que está pensando en independizar la isla de Chira para ser presidente de la isla de Chira. Es lo único que he visto de Manuel. Sin duda alguna, un profesional muy destacado del país, y que se ha dedicado mucho a la academia y a la investigación, y lo hemos invitado hoy para compartir con él tiro al blanco y el tema de la pobreza. Manuel ha hecho investigaciones en el pasado, ha trabajado en el tema y queremos hacerle preguntas de algo, pero como estamos en tiro al blanco, primero, Manuel, buenas noches. Buenas noches y gran gusto estar aquí con ustedes.
Poder estar aquí, un gran gusto, buenas noches. Y bueno, dispuesto a tirar al blanco también, entonces. Vamos con lo primero. Hace algunas horas, el presidente de la República, don Guillermo Solís, en una actividad en el Tribunal Supremo de Elecciones, dice que el país necesita más diputados y dice que necesita una gran reforma política. El presidente del tribunal dice que dijo algo así como que era la más brillante o la magnífica exposición del presidente sobre esos criterios. Uno dice, desde el año 74 se está hablando de reformas políticas, mucha gente habla que se necesita más diputados, otros dicen que se necesita menos diputados, pero inmediatamente el presidente de la República dice, mire, la reforma política hay que hacerla, pero yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Le uno a esto otro criterio del presidente de la República, que dice hoy que él no va a hacer ninguna reforma en materia salarial porque duraría 18 años para tener impacto, entonces que él no va a perder el tiempo. Entonces uno dice, un líder, un estadista tiene que tomar decisiones o simplemente dejar pasar la ola para no tener problemas. Ajá, ¿y vos crees que yo te diga que el presidente estaba bien o que el presidente está mal? No sé, bueno, son dos temas. ¿Son dos temas? Yo coincido en que hay que hacer una gran reforma política, que es muy importante hacer una reforma política seria. Se ha estado hablando desde hace muchos años aquí de por ejemplo, hacer un régimen parlamentario en vez de un régimen presidencialista. Y todo eso supone una modificación muy seria de todo el proceso electoral, de toda la organización de los partidos y demás. Yo no creo que se pueda plantear una reforma política seria simplemente hablando del número de diputados. Porque hay una forma específica de escogerlos, la representación territorial por provincias y demás, y eso es nada más un elemento de una reforma política. Si se quiere hablar de una reforma política, primero que habría que plantearse con toda claridad de qué se trata esa reforma política, si es un régimen presidencialista con una asamblea legislativa como la que tenemos, con más representación para que algunos territorios que están poco representados puedan representarse, pues es una pequeña reforma política. Es nada más ver cuánta gente está representada en la Asamblea Legislativa según los territorios y modificar eso. Que es una pequeña reforma política en el sentido de que no se está haciendo mucho por el cambio de la estructura del Estado, pero lograrlo eso es muy difícil. Porque dígale a los de Desamparados que van a perder el diputado o a los de Limón que van a perder el diputado para dárselos de Liberia, y entonces tendremos una huelga y un cierre de carreteras y todo lo demás. Bueno, el pleito de la península de Nicoya tiene que ver, perdón, de la península, sí, de Nicoya, bueno, yo pienso que es la península de Nicoya, los portareños piensan que son los 3 distritos de Punta Arenas, sí, Lepanto, el problema tiene que ver con eso, tiene que ver con un diputado, más o menos. Claro, Lepanto, Paquete y Cóbano están ahí pegados, ¿verdad? Hace añales, ¿verdad? Desde que yo trabajaba en Punta Arenas en los años 70 está eso en discusión. Entonces, si vamos a hablar de una reforma política, tenemos que ponernos serios y plantearnos primero qué modelo de Estado queremos, y luego, viendo eso, cómo está estructurado el Estado, y después de eso hablamos de cantidad, de número de representación de diputados, y empezamos a hacer las modificaciones donde corresponde, no a partir de simplemente decir que hay más o que hay menos. Y con respecto al segundo punto... Dice acá, antes de pasar al segundo punto, KSF dice que no hay país que se haya trasladado de un régimen presidencial a un régimen parlamentario. Bueno, yo no sabría decirte, porque hay 200 y el resto de países en el mundo y a cada rato hay nuevos países. Así de los conocidos, no. No, pero bueno, yo ponía eso como ejemplo en el sentido de que se ha planteado eso aquí desde hace muchos años y alguna gente lo ha sostenido con todo detalle de por qué y tal, pero lo que quiero decir es que para hacer una reforma política, para hablar de una reforma política del Estado, hay que plantearlo en general, no partiendo del número de diputados. Y en ese sentido estoy completamente en desacuerdo de venir a decir que se requieren más diputados y a cuenta de qué, con base en qué teoría del Estado lo explica, qué análisis profundo de eso lo explica. No hay ninguno. Entonces no tiene sentido hablar de eso. Yo lo que no entiendo, Manuel, y tomando el otro tema que tiene que ver con los salarios, yo lo que no entiendo es cuál debe ser la posición de un presidente. Es que es muy fácil para el presidente Solís decir,
hay un problema, hay que resolverlo, pero yo no me voy a comprar ese pleito, se lo compre otro. Yo tengo que resolver el problema del déficit fiscal. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, ahora vamos a hablar de eso. Pero a mí lo que no me gusta es decir, bueno, ahí está el problema, es un problema necesario, hay que enfrentarlo, pero yo no lo enfrento. Es muy sencillo, ¿no? Y bueno, no es algo raro, ¿no? El presidente ha hecho eso en varios temas. Plantearse frente a una pregunta concreta que sí, que le parece importante, pero que no es conmigo la cosa. Yo no diría, como se ha dicho hoy y en estos días, que es un problema de que no es un estadista, que es un cortoplacista y que es un populista, porque eso es etiquetarlo. El asunto es que en general, yo creo que uno no debería, si es un líder de un país, meterse a discutir o hablar o opinar sobre temas para los cuales no está preparado y para los cuales, por ejemplo, el programa de gobierno de su gobierno no lo ha planteado. Uno podría decir, bueno, hay que hacer una reforma política del Estado. Dice, bueno, en mi gobierno yo planteé un programa de gobierno concreto a hacer en 4 años, a hacer algunas modificaciones que van más allá de 4 años y a eso me voy a remitir. Si ustedes creen que hay que hacer una reforma política profunda, bueno, plantéenlo en sus partidos correspondientes y lo discutimos. Pero yo no tengo opinión sobre eso porque yo lo que vengo aquí es a gobernar con mi programa de gobierno. El problema es, para meter otro problema, ya que estamos tirando al blanco, es que ¿cuál es el programa de gobierno? ¿Cuáles son las medidas de gobierno? Si uno vuelve un poquito atrás y se pone a revisar los programas de gobierno que se presentaron para las elecciones pasadas, encuentra que eran muy generales, muy globales, con muchas lagunas. Yo escribí varios artículos sobre eso en campaña, y el problema general de la reforma del Estado en Costa Rica no es una cosa que estuviera en ninguno de esos programas. Entonces, pues, es un tema que no viene al caso plantearlo, discutirlo superficialmente, sino tomárselo en serio. Bueno, pero sigamos con el mismo tema todavía, en otro campo. El gobierno de la República anuncia presentar en las sesiones extraordinarias un proyecto que tiene que ver con la eutanasia. En aquellos casos donde una persona está conectada a una máquina y la persona no la pueden quitar por una razón legal, la persona pide que le quiten la máquina y la suelten. Uno podría, en principio, digamos, mi posición es, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el presidente de la República mete el proyecto de ley y dice, yo no me meto en el tema. O sea, yo no me compro ningún pleito. O sea, yo lo metí porque me lo pidieron, pero yo ni creo ni dejo de creer en el tema. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es el tema, verdad? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, pero siguen siendo elementos que lo hacen a uno dudar, porque en el tema de salarios, el presidente dice una cosa un día, dice que sí hay que tocar el tema de salarios, hay que enfrentar el tema del empleo público. Y choca con el viceministro. El ministro, viceministro y vicepresidente de la República dicen, no vamos a tocar eso. El ministro de la presidencia dice, yo les prometo que no vamos a tocar eso. El presidente va a decir, sí lo voy a tocar, y hoy dice, no lo voy a tocar. Y bueno, yo decía hace un ratito que hay un problema general de liderazgo, y es un problema que hemos estado planteando casi que desde que se empezaron a nombrar viceministros antes de nombrar los ministros, ¿verdad? Cuando de pronto te llaman y te dicen que te van a ofrecer una plaza de ministro, le dices, sí señor, está muy bien. Y dice, bueno, pero aquí están esos viceministros que usted tiene que llevar, y aquí está el director general del departamento tal, y te montan todo un equipo antes de nombrar los ministros. Y después todo el cuento aquel de que había algunos ministros que nombraron que era el número 5 de la lista, ¿verdad? Porque los primeros 4 habían dicho que no. Entonces, hay en general un problema de liderazgo global, de definición y de autoridad que estuvimos viendo durante todo el periodo del anterior ministro de la presidencia, ¿verdad? Entonces, no es solo un tema u otro tema, hay un problema general, por un lado, de cuál es el programa de gobierno que van a hacer en los 4 años, o que iban a hacer en los 4 años, ya les quedan un poco menos de 3, y cuál es el liderazgo que hay, quién decide, quién manda. Es muy loco, porque un día se pelea con el viceministro de Trabajo y dice que no está de acuerdo, otro día con el ministro de Hacienda y dice que no está de acuerdo, y luego sale planteando un programa, un plan concreto para la Asamblea Legislativa, pero no está seguro de apoyarlo. Ha habido ese mismo titubeo de ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, con otros temas muy importantes como
las uniones de personas del mismo sexo, como la fertilización in vitro, izan la bandera y después la bajan y uno no sabe si la bajaron porque ya no o si la hicieron porque ya sí. Hay un problema fregado, ¿no? De como que hay un grupo de gente en casa presidencial haciendo algunas cosas y otro grupo de gente haciendo otras en otros lados. 905-222-0000, 905-222-0000. Acuérdense que junto a nuestro invitado, que es nuestro personaje de hoy, ustedes también son nuestros personajes, también en La Ortiga CR o La Hora en Twitter o La Hora que Ortiga en Facebook. Tenemos en línea telefónica a don Alberto Castro de Guadalupe. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches, don Carlos, buenas noches a caballeros, se me olvida el nombre. Don Manuel Argüello. No, don Manuel Argüello. Bueno, ahora decía don Carlos, usted que el presidente no se quiere hacer cargo de la criatura, ¿verdad? Es decir, de los problemas, ¿verdad? Del resultado. Pero es que eso es una norma general en este país. Los éxitos tienen muchos papás, pero los fracasos son huérfanos, ¿verdad? Y cada vez que tocamos temas de la problemática de este país, o sea, no aparece nadie que se haga responsable. Es decir, aquí han pasado gobiernos, se han jalado unos tortones, y a la hora de buscar responsables nunca aparece el papá de la criatura. Ahora, por ejemplo, en este asunto solo para hacer algo puntual en algún asunto, este asunto de bajar la pena, y que tenemos un sociólogo, tal vez nos ayude, de bajar la pena de 50 años a 25 años, ¿verdad? O sea, eso es un retroceso. O sea, ya tuvimos una pena hasta los 25 años, pena máxima para los máximos delitos, ¿verdad? Que es el homicidio. La pasamos a 50 y ahora viene una ministra de Justicia que recomienda a la Sala Constitucional rebajar esa pena a 25 años. El director de Actuación Social también, porque un reo había presentado un recurso de amparo. Es decir, 3 personas van a decidir, más el magistrado, los magistrados, por el futuro, oiga, aunque suene raro, por el futuro de muchas muertes, porque estas personas que van a liberar no son bebés de pecho. Dice, han cometido crímenes horribles, por eso le metieron 50 años. Muchísimas gracias, don Dagoberto Alfaro de San Marcos y don Jimmy Álvarez de Alajuela. Buenas noches, Dagoberto. Adelante. Sí, muy buenas noches, don Manuel Argüello. ¿Aló? Sí, adelante, Dagoberto. Ok. Sí, y a don Manuel, pues muy objetivo en su comentario, debiera haberse convertido mejor en ministro de la presidencia para que pueda ayudar al presidente. Y sí, con esa claridad en ese asunto, y es que eso es lo que se ocupa. Hablando un poquito de la pobreza en el país, me pongo yo a hacer números. Hace muchos años atrás, cuando se elegían diputados, era para que legislaran y desarrollaran proyectos para cada provincia, porque para eso los elegíamos, ¿verdad? Me pongo a ver, por ejemplo, la provincia de Guanacaste tiene X cantidad de diputados de diferentes partidos. Digo yo, ¿se habrán sentado a dialogar o a desarrollar algunos proyectos ellos sin dejar la ideología de X partido, solamente dedicarse a trabajar por su propia provincia? Me pongo yo a ver el ejemplo de don Gerardo Vargas. Digamos, Liberación propone al magistrado de la Corte Primera, creo, algo así, y entonces puede ser la mejor opción. Pero veo yo la mentalidad de Gerardo, por ejemplo, simplemente porque, aunque sea el mejor, simplemente para llevarle la contraria a Liberación, un ejemplo, entonces no eligen al señor Ramírez, creo. O sea, hay tantas cosas que digo yo, entre ellos mismos se vuelan mucho filo, ya, y los desarrollos de cada provincia, de cada comunidad, los que dieron los votos para poderlos elegir a ellos, ya, y entonces hay un gran estancamiento. Muchísimas gracias, Dagoberto. Tenemos a Jimmy Álvarez de Alajuela. Paramos un tirito las llamadas para que don Manuel pueda contestar. Después seguimos con ustedes, 905-222-0000. Don Jimmy Álvarez, buenas noches. Buenas noches, gracias. Solo dos consultas al señor Argüello, perdón. Una es, estamos culturalmente nosotros preparados como costarricenses para
establecer una modificación al régimen político, de cambiar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario, o es ligado a culturas de otros tipos como la europea. Y la segunda es, al final, el tema de impuestos, que siempre es un tema de Asamblea Legislativa, todos los gobiernos de la República, vengan de los partidos que vengan, dicen lo mismo: tenemos que hacer modificaciones tributarias. ¿Por qué no se hace un verdadero estudio en la Asamblea Legislativa para establecer claramente la necesidad de cambiar el régimen tributario? Gracias. Muchas gracias. También William Blanco desde Tarrazú nos manda saludos, pero además dice: a propósito de política, la gente ignora el poder que tiene. Manrique Loaiziga dice: o sea, que siga la fiesta, ¿para qué comerse la bronca si otro verá los resultados? Qué mediocre, no he visto el cambio aún. Teacher Josué dice: no se extrañe que Luis Guillermo Solís tenga posiciones camaleónicas respecto al gobierno, siempre lo hace con su atuendo cada vez que aparece. Warren Cha dice: hay una canción de Sabina que se llama ¿Cómo te digo una co, te digo la o? Y KFC dice: don Manuel, si tuviera que comparar a don Guillermo Solís con... No, mejor. Ya no, ahí no. Adelante, don Manuel. Bueno, sacaron un montón de temas nuevos, ¿no? Sí, yo tengo otro. Tal vez, para volver al tema de los diputados y de la reforma del Estado, yo creo, con respecto a esa pregunta que hizo uno de los señores, que fue muy directa, yo creo que lo que pasa es que es un tema demasiado serio, demasiado grande, y habría que plantearlo progresivamente. Habría que hacer una discusión nacional sobre el asunto para ir madurando el asunto. No se trata nada más de sacar un proyecto y mandarlo y que ya, y votenlo y vámonos, sino hacer un proceso de consulta con la gente, de consulta con los dirigentes locales, sectoriales y demás, y se lleva mucho tiempo. Ahora, el país necesita hacer esos cambios, no se pueden dejar para después. Yo creo que en ese sentido, una respuesta general al tema que se planteó desde el inicio, con respecto a los impuestos, con respecto a los salarios, con respecto a este cambio político, es que entre más estratégico sea un cambio, más importante es empezarlo a hacerlo ayer, porque si lo dejamos para mañana, entonces, como el caso, por ejemplo, de los años que decía el presidente Solís, que se iba a ver hasta dentro de 18 años el cambio, si se empezaba a hacer ahora algo con respecto a los salarios. 4 años sería dentro de claro, si se empieza dentro de 4 años, entonces siguen estando otros 18 años más. Ahora, Manuel, la pregunta aquí es: ¿con qué se empieza? Porque es que lo que uno no entiende es por dónde vamos, ¿verdad? Porque le vuelvo a lo mismo, o sea, le pongo otro caso. El gobierno había dicho: vamos a meterle impuestos a zonas francas, y de un momento, porque era una política de don Otón Solís, del Partido de Acción Ciudadana, y ahora don Guillermo dice: no le metemos impuestos. O sea, un día dice una cosa, otro día otro. Pues dejemos eso, pero ¿por dónde se empieza? Empieza por la reforma política. El presidente, y yo respaldo a través del presidente, la próxima semana presentará un proyecto fiscal, pareciera, porque dice que hay que enfrentar el déficit. Entonces enfrentamos el déficit, buscamos la gobernanza. ¿Qué hacemos? ¿Y por dónde puede este gobierno empezar a decirnos qué es lo que quiere hacer? Bueno, para empezar tiene que, de nuevo, ir al plan de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Cuáles son los planteamientos prioritarios del programa de gobierno que ya se presentó, que aprobó Mideplan, o lo trabajó Mideplan? ¿Y cuál es el programa que planteó en campaña? Ahí habían prioridades bien específicas. Algunas son las que hemos anotado ahora, que fueron negociaciones que se hicieron con grupos que apoyaron específicamente la campaña del presidente Solís. Y esos grupos, por ejemplo, en el campo ambiental, para meternos en otro campo más todavía, hubo durante toda la campaña lo que se llamó un diálogo ambiental, y se reunió a los ambientalistas, a las organizaciones, a la gente que lucha por los parques y por las áreas de reserva y demás. Se hizo un diálogo ambiental, y luego después, cuando quedó electo el presidente, y se acabó el diálogo ambiental, ¿verdad? Y no hay más diálogo ambiental. Hay un problema con los nombramientos que se hacen. Hay gentes que ni siquiera participaron en ese diálogo ambiental y son los jerarcas. Igual en otros campos. Entonces, aquí tenemos un problema muy complicado de liderazgo.
El presidente, además, está muy solo. ¿Usted lo siente muy solo? Muy solo. 1.300.000 personas votamos por él. Y yo en esto soy claro, yo voté por Luis Guillermo Solís, me parecía que era, dentro de las opciones, el mejor. Entonces voté por él, pensando en que habían unas cuantas cosas muy claras que se habían dicho en campaña. Pero de las cuantas cosas muy claras que se han dicho en campaña, yo no he visto ninguna arrancar todavía. Entonces, tenemos un problema de liderazgo fundamental en Casa Presidencial. Esas preguntas que usted hace, que sí, que no, que cuál, que entonces que vamos a... Es que nosotros no somos los que tenemos que decidir. Yo no soy el que tengo que decidir para dónde va el país. Usted no es el que tiene que decidir para dónde va el país. Para eso se eligió al presidente de la República con su completo grupo, con los 2 vicepresidentes, votamos por un grupo y se eligió. Lo que no entiende uno, Manuel, es o es cinismo, o es mala asesoría, o está realmente solo, o no vuelve a leer el plan de gobierno como dice usted. ¿Qué es? O sea, porque uno dice, yo no dudo que el presidente tenga buenas intenciones, o sea, lo conozco bien, lo conozco hace muchos años, no tengo ninguna duda, pero entonces cuando uno dice, bueno, ¿por qué el presidente no asuma un papel, el que sea, el que quiera? Si quiere defender sociedades de convivencia, que las defienda, si quiere estar en contra, que esté en contra, si quiere estar con eutanasia, que esté, o sea, entenderlo. Y entonces uno lo que no entiende es por qué no se ha dado ese paso después de más de un año de gobierno. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con quién nombró él como su equipo de gobierno, ¿verdad? Un presidente es una persona, no puede estar atendiendo todos los casos. ¿Cuántos ministerios tenemos en este país? 1 docena, 2 docenas, no sé, un montón. 16 oficiales y como 10. Y otros sin cartera, pero que tienen mucha plata, sí, es muy raro. Sí. Y además hay varios presidentes ejecutivos que tienen rango de ministro, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un programa de gobierno, tiene 4, 5, 6 ideas básicas en el programa de gobierno, algunos de los cuales son proyectos esenciales, los proyectos esos que como se dice, son los proyectos que van a crear esa imagen del presidente para cuando el presidente termine, lo que va a dejar este presidente. ¿Por qué cosas vamos a recordar a este presidente? Esas son las cosas que el presidente debería asumir él como líder. Pero tiene un equipo de trabajo, tiene 16 ministros, y sus ministros tienen también un plan concreto a desarrollar. Entonces, aquí tenemos un problema complicado de manejar cuando uno nombra una serie de gentes que realmente no son un equipo de trabajo, porque se nombraron unos primero, otros después, han renunciado varios, ha habido conflictos con los viceministros y los ministros. Tenemos un gobierno muy dividido, no es que Luis Guillermo Solís esté solo, él tiene al ministro de la presidencia, a sus asesores y demás, pero no necesariamente son los mejores asesores. A lo mejor no le están aconsejando bien, o uno le dice una cosa por la oreja derecha y otro le dice una cosa por la oreja izquierda, y entonces es un problema porque no lo están asesorando, sino desasesorando. Y su equipo de ministros realmente no es un ministro, y en cada ministerio no hay un equipo. Hay un ministro con un viceministro que lo conoció cuando llegó al ministerio y hasta ahora se están conociendo un poco. Y entonces los programas que lleva cada uno, en 5 o 6 ministerios uno puede encontrar que un viceministro o una viceministra tiene un plan y el ministro tiene otro. Y entonces se pelean ahí. O un ministro que es rector de un sector, que tiene 4 o 5 instituciones autónomas a su cargo, dice, yo no puedo ser rector porque nadie me hace caso. Entonces, el problema de la gobernabilidad no es solo en Casa Presidencial, es qué grupo de gente nombró el presidente. Y ese grupo de gente no es un equipo, es gente de muchos partidos, con muchas tradiciones distintas, y algunos sin experiencia, otros con mucha experiencia, pero no necesariamente de la misma línea del presidente. Tenemos un problema fregado de organización del equipo de trabajo y el liderazgo, y los liderazgos en cada uno de los ministerios. Vamos a cambiar un poco el tema, antes de irnos al corte, que vamos a dar, nada más le dejo otro tema que no tiene que ver, digamos ya, dejemos un ratito de lado al señor presidente de la República. Sí, por favor. La diputada Jiménez del Partido Acción Ciudadana dice que renuncia a ser su jefa de ese partido porque ella no soporta que les digan que son el FAC, la Alianza Frente Amplio Partido Acción Ciudadana. Ya regresamos, 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga, y regresamos con don Manuel Argüello, consultor, sociólogo, analista, catedrático universitario, con quien estamos conversando de muchos temas hoy.
Yo me llamo Clinton Cruxon y es un gusto presentar el programa La Hora que Ortiga por Radio Monumental y Canal 2 todas las noches a partir de las 9:30. Este programa ya me hacía falta que regresara porque en verdad es un programa que tiene una riqueza del conocimiento, tanto de don Rolando como de don Carlos Roversi, a quienes conozco muy bien y en verdad puedo decir que son expertos en la materia. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Volvemos de nuevo hoy con don Manuel Argüello, sociólogo, analista, consultor internacional, con quien estamos hablando de varios temas. Ahorita vamos al tema, pero es que yo no puedo dejar de hablar de algunos temas generales que están pasando en el país y que quiero compartir con don Manuel. Don Manuel, repito, la diputada Jiménez, su jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, dice: me retiro de la subjefatura porque yo no soporto que me digan que soy FAC, Frente Amplio PAC, en momentos en los cuales pareciera que hay 8 o 6 cantones del país donde hay una alianza entre el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana para las elecciones municipales, y hay un sector importante del Partido de Acción Ciudadana que dice: si nosotros somos gobierno, ganamos elecciones, porque no tenemos que unir a nadie. ¿Cómo ve usted, senador? Bueno, eso tiene raíces que vienen de hace rato, no es nada nuevo, es la relación entre algunos sectores del PAC y alguna gente de la dirección, o la dirección del Frente Amplio empezó desde antes de que apareciera el nombre de Solís, incluso. Acuérdense de las negociaciones para hacer una alianza que se dio antes de la precampaña. Yo me acuerdo que era para julio el año antes de las elecciones, que estuvo hasta el último momento que se vencía el tiempo para hacer una alianza, negociándose una alianza, y se había llegado a un acuerdo, y finalmente la dirección del PAC decidió no hacer el acuerdo de alianza. Estaba involucrado el señor Mendoza y otra gente, el señor Figueres, había un grupo de gente negociando una alianza de varios grupos. Un ex candidato presidencial del Partido de Liberación también estaba ahí con su partido. Esto no es de ahora. Y nunca ha sido una alianza que se plantee como el Partido de Acción Ciudadana, el PAC, porque el PAC ha estado dividido. El PAC ha estado dividido con algunos que siguen los planteamientos de los fundadores, con Otón a la cabeza, con la diputada Campbell muy cerca, y otros que son, generalmente se les reconoce como grupo joven, que fueron los que hicieron aquella cosa terrible que fue mandar a Otón al otro lado del mecate, que fue muy simbólico, ¿no? Porque es el fundador del partido. Se llegó y le dijo: usted ya no es más asambleísta del partido, entonces tiene que estar del lado atrás del mecate, porque para el mecate para acá son los asambleístas. Eso, que es una cosa simbólica muy importante, lo que indicaba es: aquí hay un grupo nuevo haciéndose del poder, haciéndose del PAC, y eso no se ha concretado todavía. Así es que el PAC ha estado dividido con distintos grupos. Ahora, ¿le sirve de algo esta alianza? ¿Es normal? Bueno, lo que digo es que viene desde hace rato negociándose con gente dentro del PAC que es más afín al FA que al PAC, o que tiene mucha afinidad ideológica con el PAC, con el FA, que son gentes que, como el señor Mendoza, por ejemplo, tenía una serie de vínculos muy fuertes con el señor Villalta del FA, pero no necesariamente habían involucrados en ese interés de hacer una alianza otra gente del PAC. Y esto se refleja ahora. La Asamblea Legislativa está dividida, la fracción, algunos quieren estar, 4, decía la diputada que usted menciona, 4 fueron los de la fracción que decidieron ir a firmar la alianza. Los otros decidieron que no y la denunciaron. Hay una división interna muy clara en el PAC, que no solo es una, hay varios grupos ahí con varios intereses distintos. Entonces no es extraño que
la negociación esa que viene desde antes siga planteándose y que, igual que antes, no se llegue a poder concretar porque no hay unanimidad en el PAC para una alianza. Yo creo que siendo gobierno, el PAC no tendría ningún sentido que haga una alianza con un partido pequeño como es el FA. Tiene 9 diputados, pero por la coyuntura. Lo vamos a ver ahora en las elecciones de que hablas ahora, las municipales, donde hay alianzas en algunos pocos lugares. Eso es otro indicador interesante. Se habló de la posibilidad de hacer alianza PAC, FA y otros partidos en los cantones en general. La respuesta del PAC ha sido que en muchos de los 80 cantones dijeron no, vamos solos. Y en solo 6 se llegó a hacer una alianza. De 80 cantones, 6. Es una enorme diferencia. O sea, no es la mitad de los cantones en toda la alianza. No se puede hablar, yo creo, seriamente de un FAC en estos momentos, porque no hay tal alianza de partido y partido. Si en 80 cantones solo 6 tienen alianza, pues es una cosa muy coyuntural, específica de ese cantón, en donde a lo mejor son gentes conocidas desde antes, son del mismo pueblo, se conocen desde hace mucho tiempo, son dirigentes políticos afines y fácilmente llegan a una negociación para ir juntos. Don Jorge Arturo Fonseca, nada más, vea, acuerde de este nombre, Glen Montero. Voy a leer lo que puso Glen Montero ahí arriba. Jorge Arturo Fonseca de Liberia. Adelante, don Jorge Arturo. Primero no soy de Liberia. Por eso, por eso le dije yo, Glen Montero puso eso. Como yo sé exactamente eso, nada más se lo pongo, sí. Y fue Glen Montero, no fui yo. Soy de Nicoya. Sí, ahí nos encontramos ahora en los Hay una cosa muy interesante. Si nosotros fuéramos todos en un barco, y ese barco quiere llegar a buen puerto, si tiene un buen comandante, alguien que dé las órdenes, salimos de la tormenta y llegamos al puerto. Pero si hay este desorden de grupúsculos, que cada uno opina y cada uno quiere gobernar el barco, resulta que el barco no va a ir a ninguna parte. Si fuera en una guerra, la perderíamos, y vamos a perder la guerra contra la miseria, contra la gente que está pobre, contra los salarios exorbitantes que tienen ciertas personas. Yo no entiendo cómo puede ser posible que seres humanos medianamente instruidos, muchos con muchísimos títulos, pero que no les sirven de nada, no se pongan de acuerdo. Ve el caso de Alemania. Alemania es un país que Angela Merkel, que es un partido minoritario, resulta que todos se unen alrededor de ella y han logrado hacer de Alemania una potencia económica. Yo no entiendo, por Dios, no sé si le pedirle a la Virgen de los Ángeles que los ilumine o rezarle todos los días, porque nos están llevando a la ruina, unos y otros, unos por acción y otros por omisión, y definitivamente, por más que estudie uno la situación que estamos viviendo, no encuentro yo lógica de lo que estamos haciendo. Vamos a perder el país, lo vamos a arruinar, y si perdemos el país vamos a perder la libertad que tanto amamos, porque nos va a pasar lo de Grecia. Vamos a tener que vender todo y vamos a ser visitantes en nuestro propio país. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Jorge Arturo. Don Carlos Salas, de mi distrito, Zapote. Claro que sí, muchas Adelante, gracias. Carlos. Claro que sí, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, básicamente yo veo que aquí hay un gran problema que la verdad no sé cómo ni quién lo va a resolver, y es cómo hacer de la política de escritorio pasar a las obras reales. Cada gobierno que pasa le echa las culpas a uno, al otro, pero ¿quién hace verdaderamente que este país camine? El aparato estatal, todos los empleados públicos de las instituciones son los que verdaderamente hacen que esto se mueva, que todas las obras se transformen en realidad. ¿Cómo hacer que todo este aparato se empiece a mover, que los empleados públicos empiecen a verdaderamente trabajar por objetivos, a verdaderamente empezar a dar resultados en una forma más efectiva, en una forma más rápida?
la velocidad en que hoy en día se mueve el mundo, a la velocidad en que hoy en día se mueve el país, no sé, va a lograr eso. Entonces, ¿quién va a poder lograr que todo esto camine? Mientras los políticos están tirándose la culpa unos de otros, pues está el aparato estatal yendo a 0 por hora. Y la verdad es que ese es el gran problema para mí. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, don Carlos. KSF dice, la renuncia es sin impacto, pues la fracción del PAC sigue igual y se lo come ideológicamente el Frente Amplio. Sonia dice, ¿y no será que los culpables somos los votantes al asumir liderazgo en un candidato que lo que tuvo fue suerte? Luego aparece M. Vargas, dice, el problema es el monstruo burocrático creado por la socialdemocracia. Vero dice, ni le dieron liderazgo ni tuvo suerte, simplemente miedo al fallo y descontento al PLN, como un socialista del siglo XXI. Eso es más o menos los comentarios que hay en esos temas. Bueno, sobre esto de la alianza, a mí me parece que no tiene mucho objeto hablar de una alianza de partidos, como decía antes. Y creo que la renuncia de la diputada es también un acto simbólico, es decir, hacer una renuncia asegura una entrevista en televisión, una entrevista en los periódicos y una denuncia de su parte planteando su posición negativa a un acuerdo. Pero yo no creo que haya alguien que se come ideológicamente a otro. Me parece que por ejemplo, Otón Solís nos ha demostrado en este año que es absolutamente coherente con lo que había planteado antes. Con la presidenta Chinchilla, él conversó y negoció y apoyó la reforma fiscal que iban a llevar. Metió algunos cambios, la presidenta con su ministro de Hacienda negociaron. Yo me acuerdo que don Fernando Herrero hasta fue a Pérez Celedón a conversar con él en algún momento, llegaron a acuerdos, cambiaron cosas, llevaron un proyecto y él en campaña dijo, hay que subir impuestos, hay que cambiar, hay que hacer una reforma fiscal, y ha sido coherente en eso. Hay una coherencia en una serie de gentes. Ahora, los diputados no necesariamente son ideológicamente afines dentro del PAC, porque son electos en un partido que tiene una variedad de posiciones. Así es que, y eso se refleja claramente en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que además es claro que el PAC, desde que se fundó y en todas las fracciones que hemos visto en la Asamblea Legislativa, ha tenido divisiones, que hay divisiones internas, que no hay un amarre claro. No se puede decir, como decía don Pepe, que este diputado me salió güero. No, ahí hay distintos grupos desde que se fundaron. Fue un partido fundado por distintas gentes de distinta trayectoria política. Algunos eran ministros y diputados del Partido de Liberación Nacional, otros eran del Partido de Unidad, otros venían de la izquierda, otros venían de grupos intermedios, etcétera. Entonces, no es un partido que sea coherente en su formación ideológica entre sus militantes o sus dirigentes, y así ha sido muy claramente desde la primera fracción. Si nos acordamos, el primer jefe de campaña y el primer jefe de fracción del PAC hace 3 gobiernos o 4 gobiernos renunció poco después y se declaró independiente, y que era un conocido dirigente político que había estado en otros partidos antes. No es nuevo. Exactamente, Arce, que todos los conocemos, lo conocimos en la universidad en los años 70, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez uno pierde un poco la noción y dice, bueno, el PAC, el partido PAC. Otra cosa importante en el PAC, Luis Guillermo Solís le ganó a Mendoza por 200 votos y obtuvieron 70 votos. Bueno, obtuvieron algo así como 4,000 votos cada uno, ¿verdad? Entonces, imagínense nada más que la cosa hubiera sido al revés, que Mendoza le hubiera ganado a Solís por 200 votos. Bueno, de seguro Mendoza hubiera impulsado una alianza con el FA, porque la tenían ya conversada y estaban de acuerdo con eso. Cuando viene Solís y gana, se acabó la alianza con el FA y va el PAC
con Solís, pero Solís era una persona que venía llegando de Panamá hace un año, ha pasado 4 años en Panamá, no es un militante del PAC que estuvo en las bases del PAC por no sé cuánto tiempo, no, era una persona que venía de afuera y ganó por unos pocos votos. Entonces, uno no puede pensar que hay un partido unido, amalgamado, ideológicamente coherente, cuando la formación real que conocemos es esa. Manuel, me voy al otro extremo, si cambiemos absolutamente. Y en la acera del frente, Liberación Nacional acaba de pasar un hecho, uno diría inusitado, un partido con más de 60 años de historia que se le olvida cómo hacer un proceso y entonces tiene que volverlo a empezar, ¿verdad? El tema de las cantonales, sí. Y entonces uno dice, ¿cómo ve usted la acera de enfrente, la acera de Liberación Nacional? La gente debe estar pensando, es que Robersi es liberacionista y va a dar su visión. Yo no quiero dar mi visión, por eso quisiera que don Manuel me dé la visión. ¿Qué está pasando en Liberación Nacional? ¿Cómo percibe usted Liberación Nacional y estos hechos que se presentan entre Liberación Nacional que han llamado la atención de los costarricenses? Porque qué dicha que me haces esa pregunta, porque vos estás con camisa verde y blanca aquí, ¿verdad? Sí. Y yo me vine de negro para que no me puedan conectar con ningún partido político, ¿verdad? Y cuando uno critica al gobierno dicen, es que ese es un neoliberal, liberacionista y demás. Bueno, está claro ya que ha votado hasta por don Guillermo Yo Solís. voté por Guillermo Solís y hice campaña por Guillermo, todos los días escribía algo a favor, pensando en que no quería que quedara de presidente don Johnny Araya. Yo no era por miedo al FA, sino porque no quería que me parecía que no era adecuado que fuera presidente Johnny Araya. Aun cuando conocía parte de su equipo, por ejemplo, su vicepresidenta que iba a dirigir el área social, es una persona que yo respeto mucho, fue mi alumna en la universidad y sabe mucho de política social. Ahora podemos hablar de eso en la segunda parte. Sí. Pero no quería no me parecía que fuera adecuado como presidente el señor Araya. Y las razones para eso requerirían otro programa más para explicarlas, entonces mejor no nos metemos más ahí. Y volvemos al tema. A mí me parece que viéndolo desde fuera, porque no soy miembro del partido, nunca he sido miembro del partido, nunca he pagado un 5 de cuota al partido, no he sido miembro de base, no he participado en procesos electorales internos ni nada de eso. Me parece que hay también una gran división interna. No solo la división tradicional, digamos, que hemos visto del grupo dirigido por don Oscar, frente a el grupo dirigido por don José María Figueres, sino que hay, ahora la lista de precandidatos debe ser como de 10 o 12, ¿verdad? Todos escondidos, ¿verdad? Ninguno dice, ¿verdad? Alguno de ellos ha dicho que hasta que termina su vida política ahora con este gobierno, pero yo no creo, yo creo que hay claramente una serie de signos y acciones que muestran intereses que van más allá. O sea, usted ve a un Antonio todavía metido en la pelea. Yo creo que Antonio está haciendo una muy buena campaña electoral con por lo menos en Facebook y en otras redes sociales, mostrando sus proyectos, su equipo, sus acciones, y está muy activo más allá de lo que es ser un buen diputado. Y que eso seguramente tiene solo sentido si hubiera continuidad en su labor política. Si acaba dentro de 3 años y se va para la casa a ser empresario, entonces no tiene mucho chiste hacer todo eso otro. Entonces me da la impresión de que hay algo más ahí. Pero por supuesto que hay otros candidatos. Hace un par de días pregunté en mi Facebook que si doña Laura estaba lanzando una candidatura. El primero que respondí fui vos y dice, no me parece, no lo veo así. Era una pregunta evidentemente sarcástica. Ortigosa, ortigosa para recibir respuestas. Me aclaró un abogado y amigo mío que he respetado mucho y quiero mucho, el doctor Castellón, que bueno, si doña Laura quisiera ser candidata tendría que ser no para el 18 sino para el 22. O sea, tiene todavía tiempo suficiente para hacer su campaña electoral. Y yo creo que podría ser que quiera hacerla, no la descarto para nada.
No creo que ganaría, pero me parece que podría estar interesada, y que hay gente dentro del Partido de Liberación que podría estar interesado en empujar una campaña de doña Laura también. Y por supuesto, acaba recientemente de volver al país hace unos meses don Kevin Casas, que creo que estuvo aquí sentado en esta silla que estoy yo, en una a la par. A la par. Y además estuvo en otros programas de televisión y de radio, y bueno, él pintaba para ser el candidato que don Oscar apoyaba antes del memorándum, ¿verdad? Yo creo que... O sea, usted no ve a don José María solo. Yo no veo a José María solo para nada. Vamos a parar un tirito, Manuel, porque tenemos 2 llamadas telefónicas que serán las 2 últimas de la noche. Aquí el gran problema que tenemos es que no tiene que ser la segunda etapa, porque a lo que traía Manuel yo creo que ya no nos va a dar, y es un tema realmente muy importante. Don Rodrigo Soto de la Juela y doña Mara Gómez de Cartago. Buenas noches, don Rodrigo. Buenas noches, don Carlos. Mire, un placer y lo felicito por su programa y adelante. Mire, con esto de los grupos dentro del PAC, me parece una cosa, siento que el PAC ha defraudado a este país, no estoy descubriendo el agua caliente, pero una de las razones es, no ha habido la sinceridad política que se debió en determinado momento para decir a qué línea de pensamiento, y con el cuento de la pluralidad, entonces se valía cualquier carajada. Resulta que en el PAC tenemos nosotros grupos donde, si hubiese sido consecuente con su pensamiento político, estos diputados que tiene ahora el PAC, algunos pocos seguidores del PAC, estarían con el Frente Amplio. Y entonces ya, porque mi respeto para la gente de ese Frente Amplio, y no lo digo irónicamente, Carlos, lo digo de corazón, sabemos a lo que vamos con ellos. Don Manuel Mora, una persona ejemplar en este país. Mi papá me llevaba chiquito aquí en Alajuela, detrás de la iglesia de la Agonía, a la Liga Bari, en un segundo piso. Ahí abrían una ventana y por ahí se tiraban los discursos de don Manuel, aun cuando mi papá no comulgaba con su forma de pensamiento, lo admiraba por su oratoria. Pero ¿qué es lo que siento yo? Es la gente del PAC, algunos pocos, deberían de quitarse la máscara y ubicarse a donde realmente pertenecen, y a donde de línea de pensamiento clara con ellos, con un tema de conciencia, de tranquilidad de conciencia, porque estoy en lo que yo creo debo estar. Pero no, los coloraditos, tal vez con algún color ahí medio desteñido, para camuflarme, y me meto en otras líneas de pensamiento que no son las que viene hablando el partido original, sino que es una forma de engatusarme, meterme de manera escondida en un grupo al cual yo no pertenezco. Muchísimas gracias, doña Mara Gómez. Buenas noches. Vea, mi percepción, porque ahora todo es percepción, ¿verdad? Es que el presidente nos salió un chorro de babas. Y aparte de eso, yo creo que es que le quedó grande la camisa, y ahora el presidente lo que está es dedicado a recibir el sueldillo y a pasear a costilla del pueblo de Costa Rica. Eso es lo que me da la impresión. En cuanto a esto de los salarios, quiero que el señor me explique. Él es sociólogo y sabrá más que yo, que soy ama de casa. Me parece que a esto los sindicatos lo han dimensionado de diferente manera para engañar al pueblo. Yo he escuchado que lo que quieren recortar son los pluses y los abusos vergonzosos que tienen los empleados públicos con los pluses salariales, no con el salario en sí. No sé si yo soy la que estoy equivocada. Sindicatos como estos que salen a defender sus sueldos, sus privilegios vergonzosos, pero no piden que echen a este señor que manda ahí en el ICE, que está llevando a la institución a la quiebra, a la bancarrota. Pero los sindicatos son tan tontos que ellos se dedican a pedir cada día más y más y más, y cuando esto se termine, cuando se termine el pueblo cansado y ya no hayan impuestos para pagarles, de todas esas instituciones quebrarán y se irán para la casa sin nada. Gracias. Muchísimas gracias, doña Mara. Esta es la última llamada, y me uno a una tercera pregunta porque nos quedan 5 minutos, Manuel. O sea, el tema no hablamos, se nos fue una hora, pero en segundos, ¿verdad? Dejémoslo con esta pregunta. Y yo quiero
por supuesto, volver a una segunda etapa y plantearemos una segunda entrevista. Pero le agrego a esa segunda pregunta una tercera. ¿Está realmente tan mal el país? Bueno, para responder inmediatamente a eso, depende. Había un amigo que le preguntaban, ¿cómo estás? Y él decía, ¿comparado con quién? ¿Verdad? Costa Rica, si lo comparamos con el resto de Centroamérica, no está para nada mal, está muy bien en muchas cosas, y comparado con muchos otros países de América Latina también, está muy bien en muchas cosas. Lo que pasa es que si nos comparamos con otros países europeos o de algún otro nivel de desarrollo económico, pues entonces tenemos problemas serios. Pero somos más pobres que antes, hay más pobreza, la gente está más mal, comparados con nosotros mismos. Comparados con nosotros mismos, los datos son muy claros. No ha aumentado la pobreza en los últimos 20 años sustancialmente, se mantiene alrededor del 20% o algo así, pero sí ha aumentado la diferenciación entre pobres y ricos, y sin duda alguna el sector medio, los que no están por debajo de la línea de pobreza, pero que tampoco tienen muchos ingresos, esos han bajado sustancialmente los ingresos. Lo que hemos visto en este país es un empobrecimiento de la clase media. Y eso lo sentimos los que somos de clase media, los que vivimos de un salario universitario o algo así. Y los pequeños empresarios, los medianos empresarios. Yo quería decirle a la señora que llamó, que decía que un sociólogo sabe más de salarios que una ama de casa. Yo quería, con todo respeto, contradecirla. Me parece que las amas de casa saben mucho más de salarios y de ingresos que los sociólogos, porque son las que administran la economía familiar, son las que saben cuánto cuesta. Usted me pregunta a mí cuánto cuesta un casado, a lo mejor le digo que 1,000 pesos, ¿verdad? Como cierto candidato. Pero una ama de casa sabe perfectamente cuánto vale la comida y cuánto vale más ahora que antes, y qué cosas están subiendo y qué cosas no. Así es que me parece que está claro que no ha habido un aumento sustancial de los grupos más pobres, se ha mantenido, pero tampoco los hemos bajado. En ese sentido uno podría opinar contrariamente a lo que el jugador de fútbol que decía hace poquito, que no perdimos ni ganamos, o sea, estamos bien. Si no perdimos ni ganamos, estamos mal, ¿verdad? Si no rebajamos el monto de gente que está por debajo de la pobreza, y especialmente los que están por debajo de la línea de pobreza extrema, estamos mal, porque debimos haberlos rebajado, y Costa Rica ha producido lo suficiente como para haber rebajado sustancialmente ese 20%, y sustancialmente el 7% de los que están en pobreza extrema. Costa Rica no tendría por qué tener gente en pobreza extrema, aquí no habría razón alguna para que haya gente con hambre, por ejemplo, y tenemos suficiente riqueza y suficiente capacidad productiva para poder bajarlo ahí. Eso no lo hemos hecho, se ha mantenido, entonces estamos perdiendo, y la clase media sí, sin duda alguna. Los graduados universitarios de hace 30 años iban a vivir mucho mejor de lo que los graduados universitarios de ahora, y mucho de lo que la gente que tenía un nivel de vida más cómodo lo ha perdido. Ahí es donde se siente que hay un empobrecimiento, y eso lo muestran los datos cuando se valoran las diferencias entre los pobres y los ricos, ¿verdad? Bueno, yo no quisiera profundizar en este tema, porque quisiera primero pedirle disculpas a Manuel porque lo traía para otra cosa, pero es que hoy había demasiada riqueza y yo no quería desaprovechar la presencia de Manuel, que yo sé que es bien ortigoso, y desde ya invitarlo a una segunda tanda, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle... Mucho gusto, siempre y cuando esté el cheque a tiempo, ¿eh? No hay problema. Aquí la ventaja es que como no hay plata, no hay problema, ¿verdad? Hoy un diputado del Frente Amplio plantea un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. Dice que hay que reformar el Consejo de Salarios para incorporar 2 académicos universitarios. Y entonces el Consejo de Salarios está integrado por 3 del sector privado, por 3 de los trabajadores, cada quien representado, manejado en diversas formas, y 3 del Estado. Y ahora dice que hay que incorporar 2 académicos. ¿Eso reformará el problema de la política salarial del país? Yo creo que no, que para nada. Que de hecho, el Consejo de Salarios normalmente no llega a ningún acuerdo, y el gobierno hace un decreto para definir finalmente
que es cuánto es el aumento, y tienen una fórmula también relacionada con la inflación. Así es que meter los académicos, y además depende de cuáles académicos, ¿verdad? Yo trabajé 35 años en la universidad y como académico, y sé muy bien que hay académicos y académicos, ¿verdad? Depende de quién escojan, ¿verdad? Podría aportar algún conocimiento a alguien, por ejemplo, que sepa mucho de los números, de cómo está la inflación, cómo están los precios, cómo está la economía, cuáles son las proyecciones del crecimiento. De pronto no hace falta un académico, sino un buen manejador de las finanzas públicas, pero eso los tienen los representantes del gobierno. Le digo, Manuel, ¿para qué lo traía realmente? Y la primera pregunta que le tenía hoy es la que dejo sentada para la próxima entrevista. Don Henry Mora, en campaña política, era como el analista antigobierno y decía que es que los gobiernos de Liberación Nacional habían dejado, que no era cierto que había un desempleo en Costa Rica de un 9%, como aparece en los datos oficiales, sino que era como un 16 o 18%. Asume un papel político en un partido político, termina siendo incluso presidente del Congreso, y guarda silencio, y uno dice, bueno, los datos siguen así, pasó de un 9 a un 10, digamos, la pobreza, el desempleo. En el caso de don Henry, probablemente si hubiese sido más objetivo, dice, pasó de un 16 a un 22 con el cambio de gobierno, pero no dijo nada. Es una pregunta, o sea, ¿cómo realmente puede uno saber cuál es el desempleo? Segundo, ¿vamos a hacer Grecia o no vamos a hacer Grecia? ¿Estamos a pasos de eso? ¿Estamos a paso de generar una crisis tan grave como la que ha vivido Grecia o no? Dos respuestas rápidas. Lo segundo, no estamos en el mismo nivel de Grecia, estamos lejos del... Podría ser que si no se hace nada con el tiempo, o si se hacen cosas peores con el tiempo, podemos llegar a tener un déficit muy alto y un endeudamiento impagable, y entonces nos van a imponer medidas que no queremos tener ahora. Podríamos modificar, tenemos tiempo suficiente para hacer modificaciones para no llegar a esa situación. Y con respecto al desempleo y a los demás datos, aquí en este país tenemos una institución muy buena y que yo respeto mucho, que es el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y ese es el que genera los datos oficiales. Si el INEC dice que hay un 12% y está utilizando las técnicas y utilizando los protocolos y los trabajos de campo que son los estandarizados internacionalmente, entonces eso es el desempleo que hay. No hay que creerle mucho a don Henry, entonces. Bueno, si uno dice que no hay un 12, que es lo que dice INEC, o 10, y dice que hay 26, es porque está modificando los índices que está manejando. Es porque, por ejemplo, está considerando que el empleo informal o el empleo de pequeñas empresas es un desempleo disfrazado, y entonces ya ahí se empieza a hacer toda una interpretación distinta de la sociedad. Cuando se hace una interpretación distinta de la sociedad, no tiene sentido compararla con otros países, porque en otros países se está usando el mismo tipo de datos, el mismo tipo de investigación técnica que utiliza INEC aquí. Entonces aquí modificamos eso. No podemos decir que estamos mejor que Nicaragua o que Panamá, porque en Panamá y en Nicaragua usan los mismos registros de acuerdo con las técnicas de las instituciones públicas encargadas de eso. Y yo creo que en este país tenemos un especial caso, que es que INEC es una organización técnica, profesional, muy seria, y es de todo mi respeto. Yo conozco a la gente que ha trabajado ahí. Puede ser que uno esté en desacuerdo en general con las definiciones, pero esas son las definiciones estándar que impulsa la CEPAL y otros organismos como Naciones Unidas. Entonces, o nos salimos de eso y entonces hablamos de lo que queramos, o mantenemos un apoyo a una institución seria como INEC y decimos que si ellos dicen que el 10% es desempleo, de acuerdo con la última encuesta de hogares, ese es. Bueno, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, muy grato, Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Mila Cuesta y Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Montero y Marquitos Ramírez aquí por Radio Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi y Rolando González. Nos saludamos, nos despedimos. Mañana vamos a hacer el programa desde Liberia con los dirigentes políticos que aspiran a alcanzar la alcaldía de las municipalidades. Va a ser un primer programa
de 81 que esperamos hacer aquí hasta febrero del 16, donde se harán las elecciones. Buenas noches y nos encontramos mañana. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.